Amén. Muy bien, hemos comenzado la serie de Elías hace algunas semanas atrás y la serie titulaba Elías, un hombre de fe, valiente y humilde. Y es que hemos estado viendo en la vida de Elías esa vida de un hombre de fe, un hombre valiente, pero también humilde. Hoy voy a tocar un poco más de la humildad de Elías. Y hemos visto cómo Dios ha ido formando en este siervo de Dios un hombre de fe verdaderamente. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, se ha dicho, quiero ser un hombre de fe o quiero ser una mujer de fe? ¿Se lo ha dicho alguna vez? Yo me lo he dicho, no una, muchas veces, sinceramente. Quiero ser un hombre de fe. Y en este tiempo que he estado estudiando la vida de Elías, en verdad que Elías es un héroe de fe. Es mi héroe de fe. Es mi héroe de alguien que aprendo para crecer en mi fe. Y yo espero que también en su vida, que queramos ser como Elías, ese hombre de fe. Ese hombre de fe. Elías era un hombre, fue un hombre de fe y es un ejemplo de fe. Un ejemplo de fe. Ahora, si usted se ha dicho como yo, quiero ser un hombre de fe, quiero ser una mujer de fe, entonces yo le doy una noticia buena. Podemos ser como Elías. Aunque estamos muy lejos de Elías, yo primero estoy muy lejos de Elías. Pero la Biblia dice que Elías era un hombre como tú y como yo. ¿Se acuerdan, Santiago? Un hombre como tú, con nuestras limitaciones, sujeto a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero un hombre que aprendió a orar y a ser un hombre de fe. Y esta es la noticia que tú y yo podemos tomar de Elías para ser hombres y mujeres de fe. Y la fe que viene de Dios, escúchame bien, la fe que viene de Dios es una fe que vence. La fe que viene de Dios te ayuda a amarlo, a seguir con Él, pero es una fe que vence problemas, una fe que vence obstáculos, una fe que vence dificultades. Y sobre todo una fe que engrandece el nombre de Dios. Pero ¿sabes dónde se desarrolla esta fe? Cuando todo va bien, cuando todo es lindo, cuando no hay problemas y todo está bien en la vida. La verdadera fe se desarrolla en las situaciones difíciles. Y yo estoy seguro que usted lo sabe, pero a veces no somos conscientes de ello. Porque cuando vienen las situaciones difíciles, ¿qué viene a nuestra mente? Nos desanimamos, queremos tirar la toalla. Cuando vienen las situaciones difíciles, queremos huir, que todo acabe. Y muchas veces todo no acaba, quizás hasta empeora. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Y hasta puede parecer que la vida no es justa. Y preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero Dios está allí. Dios está allí. Y quiere formar nuestra fe, quiere trabajar en nuestra vida. Por eso que hoy quiero hablarte de una fe que vence, de una fe victoriosa como la de Elías. ¿Cómo es esa fe, pastor? Yo me preguntaba, Enrique, ¿cómo es esa fe? Si usted ha venido a Jesús, si usted ha entregado su vida a Jesús, déjeme decirle que tiene fe, que Dios le ha dado fe. Porque cuando venimos a Jesús, la fe que tenemos en Jesús no es nuestra fe, es la fe que Dios nos da. Pero esa fe debe ejercitarse. Esa fe debe ser una fe victoriosa, una fe que venza. ¿Cómo es esa fe? Permíteme compartirte hoy 4 características de una fe que vence. Y cada característica yo quiero animarte que la notes, la pienses y sea una característica que trabajemos en nuestra vida. Y la primera característica es una fe obediente a la palabra de Dios. ¿Sabes? Una característica, una fe que vence, una fe que crece, es una fe obediente a la palabra de Dios.
Vamos al pasaje de Elías, al capítulo 18. Christopher no ha leído todo el capítulo 18 porque tiene 40 versículos, pero vamos al capítulo 18 a ver los primeros versículos. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Vamos a recordar un poquito todo lo que hemos venido viendo. La primera vez que Elías se presentó a Acab, ¿qué le dijo? Le dijo, Acab, no va a llover, no va a haber lluvia hasta que yo lo diga. Así que hubo una tremenda sequía. Y cuando hay sequía, ¿qué hay? ¿O qué no hay? No hay agua, sí, cierto, no hay agua. ¿Qué más? No hay cosechas. ¿Y qué hay entonces? Hambre, muerte, enfermedad. Y nos cuenta el capítulo 18 de Primera Reyes que Acab y Jezabel estaban buscando a Elías. Lo comenzaron a buscar, ¿dónde está Elías? Y Jezabel ya estaba exterminando a muchos profetas de Dios. ¿Se acuerdan quién era Jezabel? ¿Quién era Jezabel? La esposa de Acab. Buen punto. ¿Y qué? ¿Era buena o mala? Mala era. Mal. Una de las mujeres más malas, si es que no es la más mala. No es la más mala. La otra vez estaba leyendo un informe de la gente mala. Y mejor lean ustedes, mejor no les digo lo que leí. Pero decía que entre quién es el más malo, los hombres o las mujeres, entre los más malos de los más malos, ¿no? El ranking de los malos, ¿quién es el más malo? Bueno, búsquenlo y salió un estudio de hasta dónde puede llegar la maldad y entre malos, ¿quién es el más malo? O sea, ¿quién es de su naturaleza es más malo? Pero tarea para que busquen y revisen. Pero Jezabel era mala. Dominaba a su esposo. Mala. Bueno, vamos a hablar de matrimonios este tema, creo yo. Bueno, no solamente por eso era mala, sino que adoraba a Baal y mataba a los profetas de Dios. Y esta mujer y Acab estaban buscando a Elías, querían exterminar a Elías. Y recuerden que Dios a Elías, ¿dónde lo envió? Lo envió a esconderse, ¿dónde? Al arroyo de Querit. Muy bien, a Querit. Y lo estuvo ahí, y de Querit, que lo preparó en Querit, y en el arroyo de Querit, no voy a poder repetir todo el mensaje, pero estuvo en Querit y aprendió de Dios mucho. Y cuando su vida estuvo pasando por problemas, porque se secó el arroyo, luego Dios, ¿dónde lo envía? A Sarepta, donde Dios lo sigue entrenando, preparando. Dios lo había preparado a Elías, pero ya habían pasado más de 3 años y la nación estaba con hambre, molesta, y le echaban la culpa a Elías. Elías tiene la culpa. Y Dios se le aparece a Elías, o Dios le manda una visión. Lo que sabemos es que Dios le habla a Elías. Vino palabra de Dios a Elías, y Dios le dice a Elías, ve donde Acab. Ahora pongámonos en la piel de Elías. ¿Qué hubieras dicho tú? Señor, ¿esto significa? ¿Qué significa? La muerte. Señor, estoy joven, no quiero morir todavía. Esto es suicidio, Señor, irme donde Acab, mostrarme donde Acab. Ahora, Elías, vemos que Elías era un hombre de fe, porque cuando uno es de fe, es obediente. La fe te lleva a la obediencia. Y imaginas cuando Elías decide ir donde Acab, todo el camino, desde Sarepta hasta Samaria, caminando. ¿Cuál era el paisaje de ese tiempo? ¿Cómo se imaginan el paisaje? Hambre,
muerte, animales muertos, esqueletos de animales. Y hoy no es difícil imaginar esto, porque usted ve las noticias en muchos lugares y ahora con la guerra, el hambre, la muerte están rondando nuestra historia de hoy. Pero Elías fue obediente, decidió dar un paso de fe. Fue y se presentó ante el rey Acab. Y sabe, yo creo, mi amado hermano, que la obediencia, el sinónimo de obediencia es valentía. Así es. Aquel que es obediente es valiente. Es valiente. Obedeció Elías. La fe es obediencia. La fe es obedecer a la palabra de Dios. Decir que uno tiene fe y no es obediente, pues eso dista mucho de la fe. Mire, el Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis palabras. Nuestra fe debe ser obediente a Dios. Esa es la gran evidencia. Lo contrario también es verdad. Si está mal nuestro corazón, entonces ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Si está mal nuestro corazón, ¿qué va a haber? Rebeldía, desobediencia. Pero la fe me lleva a obedecer a Dios. Amados hermanos, una fe que crece es una fe obediente. Una fe obediente. Yo quiero animarte, mi amado hermano, a ser obediente a la palabra de Dios. Esa es la fe que crece, esa es la fe que vence, una fe obediente. Sé valiente. Por eso que el Señor Jesús decía: los valientes arrebatarán el reino de los cielos, porque los valientes son obedientes. Amén. Y para ser obediente hay que ser valiente. Si todos mis amigos hacen algo que va en contra de la palabra de Dios, hay que ser valiente para ir contra la corriente. Pero lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Si todos lo hacen, ¿uno qué dice? Yo también lo hago. Si todos lo hacen, papá, si todos lo hacen, yo también lo hago. La obediencia a Dios va contra la corriente. Va contra la corriente. Una fe que crece es una fe obediente. Mi hermano, hay que obedecer. ¿Y por qué lo digo esto? Porque esto me lleva al segundo punto acerca de la fe. Una fe que crece es una fe que confronta. ¿Que confronta qué, pastor? Bueno, vamos a la historia para entender a qué me refiero con la confrontación. Dice 1 Reyes capítulo 18, versículos 17 y 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo... Ya, entonces, miren, les cuento un poco la historia. Elías se va donde Acab y encuentra a un mensajero del rey Acab y dice: mira, yo voy a hablar con Acab. El mensajero era bueno, era un hombre bueno que ayudaba a los profetas. Y le dice: mira, Elías, si yo le digo eso y tú te vas, me va a matar a mí. Entonces, no te desaparezca, por favor, Elías. No te preocupes, ven, yo voy a estar aquí. Entonces va y viene el rey Acab. Y cuando Acab vio a Elías, el rey Acab lo vio a Elías, le dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo: eres tú el que turbas a Israel. Miren cómo lo hace el rey. Esta palabra turbar es una palabra muy profunda en el hebreo, que tiene que ver, tú estás fastidiando a Israel, tú estás dañando, tú eres el que está atacando a Israel. Que te diga el rey eso. Pero Elías, ¿qué le dice? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos, obediencia, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías era valiente porque pudo responderle a Acab: yo no soy el que está el culpable de todo esto. Tú eres, porque tú dejaste la palabra de obedecer a Dios. Tú y tu casa, no me eches la culpa por lo sucedido. Elías no tenía temor. Claro, Dios lo había preparado en Kerit, en Sarepta. No era fácil decir eso. No era fácil. Pero es hora, amados hermanos, de ser valientes, de hablar la palabra de Dios, de no callarnos, de hablar de nuestra fe. Y luego Elías le dice, versículo 19, acá, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. O sea, Elías era alguien así,
Acá, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. 450 más 400, matemáticas, 850 profetas pagados por el rey de Baal, de Acera. Tráelos, dice. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, escuchadme acá, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué hace Elías? Confronta al pueblo. Confronta al pueblo. El problema no era el rey, no era el rey o Jezabel o los profetas de Baal. Claro, eran instrumentos del mal. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Leamos una vez más la pregunta. Versículo 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cuál era el problema? No se decidían. No se decidían. Yo creo que muchas veces ese es el problema de la iglesia. No se decide. Y cuando no se decide, pierde eficacia, pierde trascendencia, pierde impacto. No se decide. Israel había caído en la más absoluta idolatría. Algunos seguían a Acera, otros seguían a Baal, pero ¿sabes qué? Algunos estaban con Baal y Acera y además iban con Dios. O sea, no dejaban su culto hacia Jehová, pero luego iban donde a Baal, otros días iban donde a Acera, y así tenían tiempo para todos. Y eso es lo que logró Jezabel, de que el pueblo de Israel, que solamente adoraba a un Dios, comience a adorar a otros ídolos, a Baal, a Acera. Y esos cultos eran paganos, promiscuos. Pero el pueblo comenzó así a vivir con Dios, entre comillas, y con ídolos. Se habían olvidado lo que Dios había dicho a su pueblo. Dios les dijo, no está en pantalla, Éxodo capítulo 20, versículo del 2 al 6, cuando le das la ley de Dios, Dios le dice al pueblo de Israel, lo pueden anotar, yo lo voy a leer, Éxodo 20, del 2 al 6, Dios le dice a Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Dios reclama adoración solamente para Él. Pero claro, los de Acera, los de Baal, no importa, puedes adorar a cualquier Dios. Ven acá con nosotros un día con Baal. No importa, la próxima semana puedes ir al templo de Jehová. Y así es el enemigo. Mira, ve a la iglesia, pero no te olvides de acá, de
estas cosas del mundo. O sea, ven a la iglesia, pero sigue con tu vida. Sigue viviendo con tus ídolos. Sigue viviendo con tus ídolos. Y lamentablemente, mi amada hermana, mi amado hermano, amigos, lamentablemente muchas veces la idolatría entra en la iglesia. Claro, ya no levantamos yesos, estatuas, pero muchas veces la idolatría va entrando a la iglesia en general. Así que le rendimos adoración al dios Baco. ¿Saben cuál es el dios Baco, verdad? Al dios de la embriaguez. Y hemos hecho cosa liviana el mandato de Dios de no embriagarnos. Rendimos culto al Dios del materialismo y consumismo y nos preocupamos más en las cosas materiales y muchas veces no ofrendamos para la obra de Dios. Le rendimos culto al Dios del sensualismo con nuestra vestimenta, con la música sensual, con las películas sensuales. Le rendimos culto a la falsedad, viviendo un cristianismo de imagen dominical y teniendo otra vida en el trabajo, teniendo otra vida en el barrio, en los estudios. Nos rendimos al Dios de la modorra, de la inutilidad, porque nos hemos olvidado de orar, de ayunar, de tener disciplinas espirituales. Dejamos de lado de buscar a Dios, de clamar por su vida. Y solamente le buscamos cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos un problema. Ahí buscamos a Dios, ahí oramos. Pero hemos dejado de honrarle y de buscarle como se debe. Hoy esos son los dioses que se han levantado. Hoy son esos dioses que se han levantado y que muchos caen en la adoración de esos dioses porque se rinden ante esos dioses y viven una doble vida. Y esto me hace recordar lo que el Señor Jesús, le dice a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 y 16, Dios le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es un gran problema. Porque no decidimos. Claro, el mundo, Satanás con sus religiones modernas, te dicen: ven, y no importa que vayas a la iglesia, puedes ir, ven los domingos a la iglesia, pero sigue acá adorando toda la semana, todos los otros días. Ríndete a los ídolos modernos de hoy. Por eso que Elías le dice a ellos: ¿hasta cuándo van a seguir entre estos dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿A qué estaba llamando Elías? Los estaba llamando al arrepentimiento. Hermanos, es hora de arrepentirse. ¿Hasta cuándo vas a seguir con un pie en el mundo y con un pie acá en la iglesia? ¿Hasta cuándo? Decídete. Si Dios es Dios, síguele, vive para Dios. Pero si tú crees que Baal o el mundo o Satanás o el príncipe de las tinieblas o todo el sistema del mundo es Dios, bueno, sigue, anda en pos de ello. Vive la vida moderna. Gózate de los placeres de este mundo. Si tú crees que eso es Dios. Elías está confrontando al pueblo. Y sabes, necesitamos muchos Elías. Ahora, no quiere decir que ahora nosotros nos creemos más santos, ¿no? Porque yo te digo, me creo más. No. Pero sí sabemos en qué camino debemos transitar. Necesitamos que Dios levante más Elías. Hombres y mujeres que digan, pero muchas veces la iglesia calla.
Entonces, no importa. Un poquito del mundo, no importa. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos, mi amado hermano? Si Dios es Dios, vive para Dios. Si Dios es Dios, vive para Dios. Pastor, perdóneme, pero yo tengo que vivir para trabajar. Porque yo he venido a este país para trabajar. Así que yo no tengo tiempo para servir. El Dios del trabajo. El Dios de las ocupaciones. Pastor, disculpe, pero ¿sabes qué? Yo tengo que dedicarme a mis hijos nada más. Todo lo que pongamos ante de Jesús, ¿qué es? Un ídolo. Un ídolo. Y nadie debe competir por el amor de Jesús. Él debe ser lo que más amemos, más que todo, más que nuestros propios padres, que nuestros propios hijos, más que el esposo o la esposa, más que todo. Más que todo, mi amado hermano. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre estos dos pensamientos? Si tú crees en Dios, vive para Dios, ama a Dios, sirve a Dios. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre estos dos pensamientos? Una tercera característica de una fe que vence, de la fe de Elías, es que es una fe que conduce a Dios. Mira, Elías tuvo que decir al pueblo, y esa es la fe que uno tiene que hablar de Dios, decirle, no comulgar con el pecado. No comulgar con el pecado. Y los primeros que deben arrepentirse, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los primeros que se deben arrepentir? Nosotros. Buscar que caminar bien con Dios y tenemos que arrepentirnos de corazón. Pero la fe de Elías es una fe que no solamente los confronta, sino también que busca conducir a otros a Dios. Sigamos con el relato. Bueno, Elías le dice al pueblo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un sacrificio. Vamos a hacer un sacrificio y va a ser de esta manera. Primera de Reyes 18, 22 al 24 dice, Elías se volvió a decir al pueblo, miren, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Y yo prepararé el otro buey, dice Elías, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Bien dicho. Ahora, vamos a hacer una pausa ahí. Vamos a retroceder un momento cuando Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo vas a claudicar en estos dos pensamientos? ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Y qué dijo el pueblo? Nada. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que se queden callados. No respondieron cuando Elías los confrontó. Elías le pidió que tomen una decisión, pero se quedaron callados. Y lo más fácil, escuchadme bien, lo más fácil en la hora de tomar una decisión, ¿cuál es? Lo más fácil. No comprometerse, guardar silencio. Así es, eso es lo más fácil. ¿Cuánto vamos a predicar la palabra de Dios? Ahora, si yo digo, tenemos que predicar la palabra de Dios, amén, tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Cuánto vamos a predicar? ¿Se dan cuenta?
lo más fácil en la hora de tomar una decisión es no comprometerse y guardar silencio. Un ratito, puede ser. La verdad, abro mi corazón. Si yo hubiera estado acá como Elías y el pueblo no dice nada, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Me hubiera desanimado? Ni uno, todos calladitos, no, al menos uno, ¿no? Bien, Elías, vamos a seguir a Dios. Pero ni uno. Si Elías paraba acá, porque humanamente pudo haber parado y decir, ¿y quién responde a Jehová? ¿Quién? Nadie. De pronto, si hubiera parado en ese momento, hubiera terminado su ministerio solo. Pero Elías era un hombre de fe. Elías no paró ahí. Elías le dice, mire, vamos a hacer un sacrificio. Como ustedes saben, Baal es el dios del sol, de la fertilidad. Entonces va a ser ahora sí podemos ir al 24. Vamos a hacer un sacrificio. Van a poner un buey. Lo vamos a cortar en pedazos, van a ponerle leña y oren a su Dios, y el Dios que responde, ese es el Dios. Ese es el Dios. Y como Baal era el Dios del sol, el Dios de la fertilidad, entonces dijeron, bueno, sí, entonces Baal, nuestro Dios de la cosecha, seguro que va a responder. No tendrá problema de provocar un fuego. Era una prueba razonable. Así que el pueblo dijo, bien. Miremos qué más continúa. Versículo 25 dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero. Mire, vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Versículo 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Es decir, hicieron el sacrificio conforme habían acordado. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tantos, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció, hasta ahí nomás, que habían hecho hasta el 26. Hicieron su sacrificio y comenzaron a pedir fuego a Baal. Y no pasaba nada. No pasaba nada. ¿Y cuando pasa? Y gritaban. Y no pasaba nada. Y Elías pareciera que fuera del escoro. Porque ¿qué hace Elías? Versículo 27. Y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos. Era bromista, ¿no? Como algunos de vosotros que son bromistas, ¿verdad? Diciendo, ¿qué decía Elías? Gritad en voz alta. ¿Por qué? Porque Dios es Baal de Dios es, pero quizás está meditando. Quizás está meditando, está ahí en un cuarto, en una habitación, está meditando. O quizás tiene algún trabajo. Está trabajando porque está ocupado, pues es un Dios ahí que está ocupado. O va de camino, justo ha salido, está de camino. O tal vez duerme, está dormido. Más fuerte, griten vosotros para que se levante. Está cansado, está dormidito. Y hay que despertarle, dice Elías. Chistoso, ¿no? Chistoso. Y ellos, versículo 28, ellos clamaban a grandes voces. Se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y no pasaba nada. Varias horas estuvieron en esta situación. Elías estaba viendo esa situación varias horas. Griten más alto. Quizás su Dios está ocupado, se fue de viaje, griten más alto. Hicieron de todo, clamaron a grandes voces, se sajaban sus cuerpos, chorreaba sangre.
pero no había quien respondiese. Después de varias horas, ante esta dramática escena, Elías entra. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, conforme la ley. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, versículo 34, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. ¿De dónde sacaron el agua? Se ve sequía. ¿Qué estaba cerca a Samaria? El mar Mediterráneo, el que tenemos, el Mediterráneo. Entonces es muy probable que fueron hasta el Mediterráneo a cargar los cántaros de agua y llevarlos hasta allí. Trajeron, llenad 4 cántaros de agua y derramarlos sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, más agua. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. ¿Por qué Elías pidió que trajesen agua? Y muy probable del mar Mediterráneo, hasta 3 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? La fe de Elías era grande. Sabía que si Dios enviaba fuego, el agua no era impedimento para prender el sacrificio. Él tenía fe. Él tenía fe. Fe en que Dios lo estaba guiando. Fe en que Dios lo estaba guiando, dirigiendo. Él era un hombre de fe, sinceramente. Un hombre que sabía dar los pasos de fe. Un hombre como tú y como yo. Pero un hombre que se dejaba guiar por Dios. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, una oración muy corta, miren, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Miren su oración que podríamos analizar un momento a la oración, pero corta, tremenda. Él hacía todo para la gloria de Dios, porque él dice, respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres Jehová de Dios. Él no dice, respóndeme para que yo vean que yo soy Elías y que yo soy acá el que sabe hacer las cosas. No, respóndeme para que vean que tú, Jehová, eres el Dios. Y eres tú quien vuelve el corazón a ellos. Eres tú quien toca corazones. Vemos el corazón humilde de Elías. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios respondió y cayó fuego del cielo. Fue una oración sencilla. Dice el versículo 39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una oración sencilla. Dios respondió a la oración de su siervo. Esto no fue un capricho de Elías. Elías estaba haciendo lo que Dios le estaba guiando a hacer.
Y él quería que lo conozcan a Dios para que el pueblo le dé la gloria a Dios. Esa es una fe que vence. Una fe que vence es una fe que conduce a Dios. Mi amado hermano, la verdadera fe conduce a Dios. Hay gente en tu barrio, hay gente en tu trabajo, y una fe conduce a Dios. La fe no es para nosotros mismos. Mira, yo soy salvo y cuando me muera no me voy al infierno. Bueno, ya mi vecino, ya se vaya al infierno, pues ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, una fe verdadera conduce a Dios, le habla de Dios. Y todo lo que hizo Elías era para guiar al pueblo a Dios, para que vean a su Dios y su corazón se incline a Dios. Hoy es tiempo de hablar de Dios, mi amado hermano. No tenemos que ser indiferentes, tenemos que mostrar a Dios. Tenemos que mostrar a Dios. Elías oró, Elías pidió para mostrar a Dios. Y Dios responde la oración de Elías justamente porque era una oración para su gloria, para su honra. Pero a veces nos acostumbramos a orar para nosotros. Mire, Señor, yo necesito un coche, yo necesito un piso, yo necesito otro trabajo, yo necesito unas vacaciones, yo necesito y siempre. Ahora, no está mal pedir por nuestras necesidades porque Jesús nos manda también a pedir. Pero nuestras peticiones tienen que ser para la gloria de Dios. Y una fe que crece hace las cosas para conducir a otros a Dios. A Dios. ¿Cuándo fue la última vez que has hablado de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que has conducido a Dios a otra persona? Pues una fe que vence, victoriosa, es una fe que conduce a otros a Dios. Y Dios va a obrar tremendamente. Aun cuando ores por un no creyente, Dios va a obrar tremendamente. Si esa oración es para la gloria de Dios. Si esa oración es para la gloria de Dios. Y cuarto, entonces hemos visto, una fe que vence es una fe obediente a la palabra de Dios. Es una fe, segundo, una fe que confronta, decide, ¿estás con Dios o no estás con Dios? No es una fe tibia, no es una fe tibia, es una fe que confronta para ser calientes. Es una fe que conduce a Dios. Y cuarto, una fe que ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Ora la palabra de Dios. Ahí te lo voy a explicar, ¿vale? Una fe que ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a leer del versículo 41 al 46. Después que todo esto ocurrió y que hubo un tremendo milagro en el Monte Carmelo, yo no he ido a Israel. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Israel, es una bendición. Me han contado que en el Monte Carmelo hay una estatua de Elías. Ahí está, con inscripción. Y cuando uno se para, ve el Mediterráneo y quizás uno imagina toda esa escena, ¿no? Entonces, si un día voy a Tierra Santa, me gustaría estar en el Monte Carmelo y mirar y ver, imaginarme toda la escena que hizo este gran siervo de Dios para la gloria de Dios. Y miren lo que ocurre después. Entonces Elías le dijo a Acab. ¿Acá quién es Acab? El rey, muy bien. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y pues ahí donde ocurrió este evento con los profetas de Baal, subió ahí mismo, a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Hasta ahí nomás. Cuando le dice, sube acá, come y bebe, porque una lluvia grande se oye, lo más probable es que no se oía nada. Porque acá sube a comer y a beber. Y luego Elías sube a orar. Sube a orar. Todavía no había rastro de lluvia. Ayer ¿qué tal la lluvia ayer? ¿Estuvo fuerte un poquito acá?
En Castel de Fel fue un momento nada más. Estuvimos en el campamento de los adolescentes. Un momento de lluvia nada más. Menos mal que no siguió más larga, sino, padre, nos quedamos con sus hijos ahí. Yo dije, no, ya mándenlos, si no un día más nos quedamos y no podían regresar, cerraban todas las vías. Y después, ¿qué hacemos? Bueno, hubiéramos orado para que multiplique Dios el pan en la noche, ¿no? Pero menos mal que paró y pudieron bajar todos los adolescentes a su casa. Un lindo tiempo con ellos, fue un tiempo precioso. Entonces, pero con Elías no había sonido. ¿Por qué Elías dice, una lluvia grande se oye? Sus oídos de la fe. Elías tenía fe. Y va y sube a la cumbre del Carmelo y se postra en tierra. Puso su rostro entre las rodillas. Yo me preguntaba, en este estudio que hacía de Elías, ¿dónde radica la valentía de Elías? ¿Dónde radicaba su fe? Porque pudimos haberle titulado al tema, a la serie, Elías, hombre de fe, hombre valiente, un héroe de la fe. Pero ¿sabes dónde creo que radicaba la fortaleza de Elías? En la oración y en su humildad. Él va y se postra en tierra. Puso su rostro entre las rodillas y se humillaba ante Dios. Se humillaba ante Dios, orando, postrándose, humillado. Y creo que de ahí venía la fortaleza, porque él se humillaba ante Dios. Se humilló ante Dios. Y segundo, él comienza a orar, pidiendo la lluvia. Miren lo que sigue, versículo 43. Y dijo a su criado, sube ahora, mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Tenía fe. O sea, mira, anda, ya viene la lluvia, anda, mira el mar. Elías, no viene nada. Se ve el sol, pero no hay nada. Y a la 7ª vez que lo envió, le dijo, él dice, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. Una nubecita que sube del mar. Miren, no había nada. Una nube pequeña, como de la mano de la palma de un hombre. No había una pequeña nubecita. ¿Por qué Elías estaba orando por la lluvia? Porque recuerden que cuando Dios le dijo a Elías, muéstrate de acá, no sé, porque haré llover, versículo 1, muéstrate de acá porque yo haré llover. Entonces Elías sabía que ya Dios había dicho su palabra que iba a llover. Así que Elías comienza a orar para que ya se cumpla la voluntad de Dios, porque era una promesa condicional. ¿Cuál era la condición? Dios le dice a Elías, muéstrate acá que haré llover. ¿Cuál era la condición? Que él tenía que ir donde Acab. Él ya había cumplido con la condición. Entonces estaba orando porque Dios iba a mandar la lluvia. Y cuando ya Elías ve una nube de la palma de la mano de un hombre, entonces él dice a su criado, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ya ve, porque ya va a llover. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dios mandó la lluvia. Dios respondió la oración de Elías. Elías oró, sí, y respondió Dios, pero oró de acuerdo a la palabra, a la voluntad de Dios, porque Dios ya había dicho que iba a mandar la lluvia. Él cumplió con entrevistarse con Elías y oró de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos, amados hermanos, orar la palabra de Dios. Ahora estamos aprendiendo a hacer ello. Tomar la palabra de Dios y orar la palabra de Dios, porque cuando oramos la palabra de Dios, estamos orando conforme a la voluntad de Dios.
Y todo lo que nos muestra Dios ahí tenemos que orarlo, pedirlo, porque es la voluntad de Dios. Así lo hizo Elías. Elías oró con fe porque sabía que Dios iba a mandar la lluvia y oró. Dios ya le había dado la promesa. Y en la Biblia encontramos muchas promesas que son para nosotros. Y tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios va a responder. Dios seguirá respondiendo. Dios seguirá obrando. Y Dios seguirá levantando hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. ¿Saben? Elías fue un profeta sin igual. Podríamos decir Elías, hacedor de milagros. Elías, hacedor de maravillas. Elías, héroe de la fe. Pero como dice Santiago, era un hombre como tú y como yo. Pero buscó a Dios en oración. ¿Sabes, mi amado hermano? Mi amada hermana. Debemos ser hombres y mujeres de fe. Que confiemos en el Señor. Que dependamos de Dios. Pero para ello, la pregunta sigue siendo hoy vital, hoy real. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Si en verdad Dios es tu Dios, vive para tu Dios, honra a tu Dios, ama a tu Dios. Vamos a orar.